Hey amigos, bienvenidos una vez más a Siguiendo sus Pasos, un podcast en el que hemos estado repasando los sucesos de la última semana de Jesús. Espero lo hayas estado disfrutando, y hoy estamos en el día jueves titulado Cena y Abandono, y es un capítulo, bastante intenso, bastante denso, digamos, lleno de emoción, lleno de traición, lleno de confusión incluso. Y recuerda que estamos basándonos en el Evangelio de Lucas y estamos en el capítulo 22. Y el capítulo 22 empieza diciendo que, la Pascua se ha acercado y que pues ya Jerusalén está preparando todo esto para la festividad. Y un festival bastante importante, recordemos esto, que era un festival bastante importante para la cultura judía. Y vemos también que Judas ya ha tomado la decisión de traicionar al maestro, de traicionar a Jesús. Ya se ha puesto de acuerdo con algunas personas. Entonces, Judas, previo a la cena, ya va con la intención de traicionar a Jesús y encontrar el mejor momento para traicionarlo. Esto es algo que le genera al capítulo algo de intriga, de emoción. Dices, wow, alguien más cercano, uno de los más cercanos a Jesús, ya tomó la decisión de traicionarlo. Y entonces, la historia se sigue desarrollando. Jesús envía a Pedro y a Juan a que organicen la Pascua, pero parece ser que Jesús no lo deja todo al final. Parece ser que Él ya lo tiene todo armado, porque les dice, ¿sabes qué? Vayan y en donde vean, cuando entran a Jerusalén, verán a un hombre con un cántaro de agua y lo seguirán y Él les mostrará dónde vamos a celebrar la Pascua. Y esto es curioso porque en aquel tiempo las personas dedicadas a cargar los cántaros de agua eran mujeres. Entonces era como una pista. ¿Quién es este amigo misterioso de Jesús? No lo sabemos, pero vemos que Jesús, una vez más, así como en la entrada triunfal, una vez más Jesús no lo deja todo hasta el final, y Él lo tiene organizado. Él ya ha organizado todo esto. Y es como de película, ¿no? Como de siguiendo pistas y misterio. Aquí como vemos a Jesús realmente como un hombre que había planeado ya esto. Y entonces, al final, por la tarde, llegan para celebrar la Pascua. Todos los discípulos están ahí ya conviviendo. Esto normalmente sucedía porque en la cultura judía, en esta temporada, normalmente algunas casas tenían este cuarto arriba, y en esta festividad no se cobraba el uso de esos cuartos. Todas las rentas o los visitantes llegaban y se les hospedaba de manera gratuita. Entonces era común que un rabino se reuniera con sus discípulos en estas temporadas y que para poderles enseñar, ¿no? Entonces era algo que era normal. Y Jesús se reúne con sus discípulos, y en el versículo 19 celebran algo que comúnmente nosotros le llamamos la Santa Cena. Y Jesús, dice el versículo 19, tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Luego el versículo 20 dice: después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Vemos que hay un gran contenido. De hecho, podríamos pasarnos horas hablando de este capítulo. No te asustes, no lo haremos. Pero Jesús está en este momento de intimidad con sus discípulos, y Él habla sobre el pan, que es su cuerpo entregado. Sabíamos que la Pascua consistía en sacrificar un cordero, y Él está asumiendo que Él es el cordero, el que se entrega
¿ok? Y me gusta también ver cómo Jesús se le ve también muy humano. A veces perdemos de vista que Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Y dice, hagan esto en memoria de mí. Y lo cual me hace a veces preguntarme ¿qué tanto yo recuerdo a Jesús? ¿Qué tanto en mi vida diaria estoy con mi pensamiento puesto en Jesús? No sé si tú te lo has preguntado, pero me gustaría dejarte esa pregunta ahí, porque a veces nos olvidamos de Jesús, nos olvidamos del gran significado que tuvo o que tuvieron estos días. Y recordemos que a veces también olvidamos el significado de esta Semana Santa y nos enfocamos en otras cosas y no pensamos en que Jesús fue ese cordero que voluntariamente se entregó. Y el versículo 20 también tiene un gran contenido, porque cuando volteamos a ver al Antiguo Testamento vemos que Dios hace un pacto con el hombre, ¿no? Para restaurar esta relación de Dios con el hombre, y le entrega la ley, y el hombre se compromete a obedecer y cumplir la ley, ¿ok? Y la continuidad de ese pacto en el Antiguo Testamento dependía de que el hombre cumpliera su compromiso y obedeciera la ley. Sin embargo, podemos reconocer y darnos cuenta que el hombre ni pudo y ni puede cumplir completamente con esta ley, y el pecado, porque el pecado interrumpe siempre la relación entre el hombre y Dios. El pecado siempre está ahí, interrumpiendo, y cuando vemos esto, entonces nos damos cuenta y valoramos aún mucho más, y nos damos cuenta de la magnitud del significado del sacrificio de Jesús. Entonces Jesús en este momento está diciendo, hey, esto, mi entrega, mi cuerpo, mi sacrificio, es la restauración de un nuevo pacto, la restauración de la relación entre Dios y el hombre. Entonces, esto es sumamente importante, pero lo triste, digámoslo así, es lo que Lucas hace ver de la condición de la humanidad, o de nosotros seres humanos, porque los discípulos hacen esto, pero no logran entender qué significa todo esto, porque dice que después en el versículo 22 dice, el Hijo del Hombre tiene que morir, dijo Jesús. Y más adelante se sigue desarrollando la historia, ¿ok? Y los discípulos empezaron como a preguntarse, porque Jesús dijo que alguien lo traicionaría. Y entonces los discípulos empezaron como a preguntarse, ¿quién sería capaz de semejante cosa? ¿Quién sería capaz de traicionarlo? Y me doy cuenta que desvían su atención de eso, ¿ok? Y empiezan a discutir entre quién podría ocupar el mejor lugar, quién sería el más importante entre ellos. Los otros evangelios nos amplían el panorama sobre esta discusión, ¿ok? Pero ¿qué sucede con los discípulos? Y aquí podemos rescatar una gran reflexión sobre nosotros. Los discípulos están sentados a la mesa con Jesús y no han entendido del todo lo que les ha dicho Jesús. Y a veces me pregunto, ¿qué pasa si yo estoy sentado a la mesa con Jesús y no he entendido de qué se trata esto? Es algo que de alguna forma nos hace reflexionar. Los discípulos están ahí, Jesús les acaba de decir que va a sufrir, que va a ser traicionado, y los discípulos de momento se les va la onda y empiezan a discutir de quién podrá ocupar un mejor puesto en el reino. Parece ser que los discípulos seguían con esta idea de que el Mesías iba a gobernar en un reino terrenal, y sería como esta imagen de David, como un Mesías guerrero, un Mesías bélico. Y no se han dado cuenta que Jesús va a morir y va a ser crucificado. Cosa que Jesús ya les había dicho, ¿no? También, gracias a los otros evangelios, sabemos que en este momento Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y esto tiene un gran contenido acerca del servicio, de la humildad,
Porque la persona que se dedicaba, recordemos esto, en aquel entonces no había pavimento, no había calles como las de hoy en día. Entonces había un sinfín de suciedad en las áreas en donde se transitaban, y entonces las personas que llegaban a tu casa, digamos, pues venían en sandalias, y había un esclavo que se dedicaba a lavarle los pies sucios a las personas que entraban a la casa. Y lo más curioso es que el esclavo, entre los esclavos también había posiciones, y el esclavo digamos que el esclavo del esclavo del esclavo del esclavo del esclavo, o sea, el esclavo que ocupaba el lugar más bajo, era al que se le delegaba esta tarea de lavarle los pies a los visitantes. Y esto toma un significado bastante impresionante, porque Jesús toma la decisión de lavarle los pies a sus discípulos. Él tiene el puesto, y algo que me gusta ver es que Él tiene el puesto más alto y voluntariamente tomó el puesto más bajo por restaurar la relación y el vínculo con el hombre, por amor, porque estábamos alejados de Él, porque éramos sus enemigos. Y eso... wow, es como, espera un poco, creo que he dicho mucho y tengo que reflexionarlo. Porque tiene un gran contenido, y vamos viendo el carácter de Dios, que es un Dios que nos conquista, que nos abre los brazos, y no puedes resistirte a este carácter noble y amoroso. Wow, nos deja sin palabras. Y bueno, imagínate esta escena, ¿no? Y luego los discípulos discutiendo de quién será el mayor en su reino, quién será el más importante. Y esto nos habla mucho de la condición del ser humano, de estar como discutiendo y preocupados por nuestro estatus. Y por eso, después en los versículos siguientes, Jesús dice algo muy importante acerca del estatus. Dice, en el mundo, el versículo 25, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Dice, pero entre ustedes será diferente. Les está hablando a sus discípulos. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. No se te olvide que Jesús es Dios. Y dices, wow, un servicio basado en el amor. Jesús ya había dicho, no vengo para incumplir la ley, sino que vengo para cumplirla, ¿no? Y justamente uno de los mandamientos más importantes es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es servicio. Entonces, más adelante la historia se desarrolla, ¿no? Sigue un poco, pero vamos a hacer como una pequeña pausa ahí. Y bueno, está la cena, está esto. Jesús les dice que el mayor en realidad es el que está siempre dispuesto a servir. Y es una enseñanza grandiosa acerca de cómo vencer nuestra preocupación por el estatus, cómo desarrollar una actitud como la que tuvo Cristo Jesús, ¿no? Como lo relata Filipenses 2:5. Y wow, esto nos deja, digamos, como si estuviéramos viendo una película que nos intriga, que nos deja sin palabras. Y más adelante Jesús predice la negación de Pedro. Y ya la conocemos mucho, ¿no? Es como, tú me vas a negar antes de que el gallo cante 3 veces. Y se desarrolla toda esta historia. Calculamos que a esta hora ya son aproximadamente las 8 o 9 de la noche. La cena se desarrolló entre las 6 de la tarde y 9 de la noche. A las 9 de la noche Jesús está orando en Getsemaní, en el huerto, y está en aflicción completa. Es
Es algo sumamente fuerte lo que está viviendo Jesús, no precisamente por el miedo a morir, sino por lo que significa su sacrificio y por el peso cósmico que Él tendrá que cargar del pecado. Entonces, para esta hora, después de que Jesús predice que Pedro lo va a negar, luego Jesús va a orar. Ya estamos en el versículo 39. Él le pide a los discípulos que oren con él, pero los discípulos se quedan dormidos. Y ya estamos hablando que es alrededor de las 11, 12 de la noche del jueves, en donde llega Judas y traiciona al Maestro, traiciona a Jesús con un beso. Y ahí nos quedamos. Ahí queda el jueves. Jesús está en plena situación de angustia, por lo que viene, por lo que se va a desarrollar. Así que nos quedamos en este suspenso, nos quedamos viendo cómo Jesús ya es arrestado por Judas, quien ya había hecho el complot, hecho el compromiso de traicionarlo. Y ahí terminamos este capítulo para retomarlo mañana viernes, en donde vamos a ir repasando todo lo que sucede con Jesús y reflexionemos en esto. Jesús dio su vida voluntariamente en nuestro lugar. Él restaura la relación entre Dios y el hombre. Y nos rescata y nos vuelve a llenar de esperanza. Su sacrificio nos llena de esperanza. Vemos un Dios lleno de amor, de misericordia. Y solo podemos decir gracias, gracias Jesús, gracias Dios. Y así termina el jueves en suspenso. Esto continúa. Nos vemos mañana y no olvides meditar en todo esto. Que Dios te bendiga y esto es Siguiendo sus Pasos.